DAES, Dirección de Apoyos a Estudiantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Yo soy Lizeth Escobar, formo parte del equipo del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Apoyos a Estudiantes. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante que corresponde al eje de salud sexual y reproductiva que se trabaja aquí en el departamento. Para ello, pues invitamos a Azul Ruiz Hernández. Ella es coordinadora general y fundadora de Colectiva Mujeres Barrio Adentro. El objetivo de este espacio hoy es que visibilicemos desde una narrativa sensible y argumentativa la transformación social que ocurre cuando las familias, comunidades, estructuras políticas e institucionales eligen el amor como principio de reconocimiento y respeto hacia las personas LGBTIQA, PNB+, fortaleciendo con ello el compromiso de dichas estructuras con la dignidad, la inclusión y los derechos humanos. Les voy a platicar un poquito acerca de Azul. Azul es activista abiertamente intersex, con una vivencia trans, mujer lesbiana, tomboy, nacida en Ciudad de México. Activista por los derechos humanos y de la población LGBTIQAPNB+, con estudios en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Es de aquí de la casa. Vicepresidenta del primer Parlamento LGBTIQ+ de la Ciudad de México, miembro del comité organizador de Marcha Lencha, colaboradora en Círculo de Lenchitudes, fundadora y coordinadora general del proyecto Colectiva Mujeres Barrio Adentro, proyecto de atención para poblaciones LGBTI+, mujeres y juventudes, que busca fortalecer las redes de apoyo, visibilizar a las mujeres de la diversidad sexogenérica, corporal, social, y además de dignificar y reposicionar a la diversidad. También es tallerista, ponente, feminista transincluyente, ex coordinadora de atención a la diversidad sexogenérica en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, ex coordinadora de Unidad Diversa de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, área también donde brindan atención, canalización y acompañamiento a la diversidad sexogenérica. Mujer de izquierda y actualmente secretaria técnica de la Secretaría de Diversidad Sexual en Morena, Ciudad de México. Primera mujer intersex en ocupar el cargo y en ser visible en este partido. Bueno, pues el título de este conversatorio es Reconocer, transformar la diversidad, una riqueza social. Cuéntanos, Azul, ¿por qué ponerle este nombre a este conversatorio? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Primero que nada, pues agradecer el espacio, la invitación, ¿no? A este canal de nuestra casa. Y bueno, Liz, pues un poquito respondiendo a tu pregunta de por qué era necesario hablar de reconocer y de por qué reconocer transforma, pues está basado básicamente justo en toda esta lucha que las poblaciones de la diversidad sexogenérica, corporal y social pues han venido encabezando, ¿no? Y haciendo frente ya desde hace mucho tiempo en nuestro país, pues por la exigibilidad de nuestros derechos, ¿no? Reconocer, si bien es cierto, es un paso hacia una transición por el cambio de mentalidades, por el cambio de visión, por el cambio de incluso todo un sistema, ¿no?, hegemónico, también reconocer lo valoramos como esa pequeña interfase entre un antes y un después de cualquier historia, ¿no? O sea, reconocer permite justo ir de un paso hacia otro para que entonces podamos tener, pues justo eso por lo que estos movimientos sociales han luchado desde hace décadas, que es el reconocimiento, o hemos luchado, mejor dicho,
desde hace décadas, que es el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Pues reconocer, como ya bien lo señalaba, es un elemento de todo el proceso, ¿no? De esta lucha, si bien hay otros elementos que pues permiten desembocar justo en la conquista o reconocimiento de derechos, como la tolerabilidad, la permisividad, de ahí el consenso, luego los acuerdos de convivencia, de ahí la normalización, luego esta parte de las relaciones de entendimiento mutuo y con ello la generación de sensibilización, concientización, de entender que incluso pues las violencias de un sistema hegemónico no solo atraviesan a poblaciones de la diversidad sexogenérica, sino a todo mundo, y pues por ende llegar justo a esa bandera que anhelamos y que justamente es el corazón o el motor de la lucha, que es la inclusión. Pero no justo una inclusión de adorno o una inclusión política, ¿no? Sino una inclusión real, y justamente por eso el tema de este conversatorio, porque consideramos que el reconocer o desde el reconocer es un elemento que nos permite de verdad transformar, poder garantizar y preservar los derechos ganados dentro de un sistema opresor. Ok. Oye, Azul, cuéntanos entonces 3 elementos con los que podríamos comenzar a reconocer, ¿no? Ya hablabas acerca de identificar lo que había antes y lo que ahora hay, ¿no? Identificar el proceso que se vive para este reconocimiento. En 3 palabras o clave, ¿qué podrías comentarnos para poder ejemplificar este reconocimiento? Pues justo 3 palabras clave yo considero que son los consensos sociales, ¿no? La sensibilización y por supuesto la inclusión. El tema de los consensos viene en el sentido de que pues estamos inmersos y estamos atravesados, atravesadas, atravesades por un sistema que entiende la realidad de una forma. Y este sistema, pues, en algún momento de nuestra historia quiso homogeneizar todas las realidades, de tal manera que justo las vivencias que fuimos desarrollándonos en ese sistema, pues no encontrábamos un sentido a nuestro andar, incluso no encontrábamos un sentido de identidad, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, en un sistema cis heteronormado, pues es muy difícil nombrarte de una forma o de otra si no cumples con tales o cuales características, ¿no? Eso es el primer elemento, por así decirlo, que considero importante, que es la parte de los consensos. Que generar consensos, pues es toda una travesía, porque tienes que involucrarte en el tema de la organización social, tienes que involucrarte en el tema de la generación de acuerdos y echar mano justo del segundo elemento, que es el tema de la sensibilización, que es generar un efecto espejo en los demás del por qué hay esta necesidad, sí, de modificar las visiones, las estructuras y los acomodos de este sistema que oprime a otras realidades y en el que otras realidades pues no encuentran un sentido de su existencia, ¿no? Eso es como que el segundo elemento clave para justo este proceso de transformación en el reconocimiento. Y el tercero, pues indiscutiblemente es como que la utopía de todas las poblaciones históricamente vulneradas, no solamente de la población sexogenérica, que es la inclusión. Pero ya lo decía hace yo un momento, una inclusión no política, es decir,
una inclusión no solamente de tolerabilidad y de permisividad, sino una inclusión que abandere los valores justo de el reconocer, el respetar, pero también de abrazar y de generar esta interacción entre humanos y abonar al tejido, a la reconstrucción, por supuesto, del tejido social. Claro, Azul, muchas gracias por puntualizarnos así cómo podemos lograr este reconocimiento. Podríamos señalar entonces que es súper, súper importante identificar o tener siempre bien presente que que las realidades son muchas, ¿no? Que no solo es una, pero no solo eso, o sea, además de muchas realidades, cada realidad es muy diversa, ¿no? Entonces, tener siempre bien presente esos elementos, que no vivimos en nuestro propio mundo, ¿no? Que no solo es nuestro mundo, sino que además es el mundo de cada una de las personas, pero que además esos mundos son muy, muy diferentes y que también es válido, ¿no? También en este sistema que nos mencionas de la heteronorma, de toda la hegemonía acerca de las costumbres, las prácticas, pues se ha tratado de precisamente instituir una sola forma de ser, de vivir, de sentir, ¿no? Y creo que eso podríamos traerlo siempre por delante, ¿no? Es muy diverso y también es válido. Y otro planteamiento que decías acerca de la sensibilización, decías hacerles entender por qué hablar del tema, por qué reconocer estas diversidades. Y creo que también podría ser muy útil hacerles saber el para qué, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene el no mirar estas otras realidades en todas sus diversidades? Y también esta inclusión de la que hablas, pues tiene que ver con esta normalización de otras realidades, ¿no? Eso realmente es la norma, ¿no? Eso es lo que debería existir en todas las personas, este criterio de aceptar que todas las personas somos diversas y que en este mundo, en esta realidad, pues encajamos todas, ¿no? Independientemente de las condiciones o características. Sí lo logré resumir así, Azul. No, totalmente de acuerdo, porque justo hace poquito, y me voy a permitir compartirlo, hace poquito, por ejemplo, la Superior de Física y Matemáticas, un grupo de jóvenes a los cuales, por supuesto, compañeros, compañeras que admiro y que respeto y que hoy en día pues estamos vinculados, generaron una acción justo, me parece, de índole histórico para lo emblemática que resulta ser la Superior de Física y Matemáticas en el Politécnico, ¿no? Generaron un micrófono abierto el pasado viernes 27 de junio. Y bueno, tuve a bien acompañarles, estuvimos por ahí, y justo lo que yo les decía es que esa pequeña acción de visibilidad que generaron en ese momento, en este contexto más bien, y en ese espacio que es la SFEM, pues sin lugar a dudas marca una antes y un después. Es decir, con esto lo que quiero ilustrar es que pequeñas acciones, justo que están bañadas por esta conciencia y este desarrollo del reconocer, cambian sin lugar a duda pues todo el esquema de cómo está planteado el modo de ser, vivir y existir. Porque justamente lo que yo les decía, pues en los tiempos donde yo estudiaba, no, ahí pues no se hablaba de eso. Alguien podría decir que se hablaba poco, pero yo podría decir, no, es que realmente no se hablaba, no había una apertura. Y con esto me parece, o sea, ese es un pequeño ejemplo de cómo de manera concreta vamos incidiendo y vamos abriendo justo espacios. Claro, y esto es bien importante. Tú mencionabas, yo no veía nada, había alguien que pues a lo mejor sí lo percibía y volvemos a este mismo tema central, ¿no? Acerca de la diversidad también de percepciones, también en función de lo que cada una
va necesitando. También es como percibimos lo que sucede a nuestro alrededor. Este avance que mencionas en este espacio, pues es muy importante, ¿no? En esta parte del reconocimiento de la diversidad azul. ¿Podrías mencionarnos otros avances que se han logrado hacia el reconocimiento de la diversidad sexual que tú identifiques y que sean importantes para toda la población? Sí, justo pues reconocer nos lleva al tema de poder transformar, ¿no? Y poder incidir. Y me voy a permitir, sí, nombrar al menos 10 cosas muy puntuales que creo que vale la pena socializar y que todo el mundo tengamos a la mano, porque siempre, si bien es cierto que los activismos partimos de la propia vivencia personal, pues también es importante tener herramientas eh, que pues ya están ahí escritas y plasmadas en la historia, ¿no? Voy a permitirme primero justo mencionar que uno de estos avances en el querer reconocer, por ejemplo, desde la institucionalidad a las diversidades, pues es justamente esta famosa, entre paréntesis, famosa encuesta con la que ahora ya podemos decir que la población de la diversidad sexogenérica en México, pues representamos el 5% de la, perdón, que somos 5 millones de personas que nos asumimos abiertamente como poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? Sin lugar a duda, esta encuesta, que es la INDICE, la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y de Género, que fue implementada por el INEGI y cuyos resultados se presentaron en el 2021, pues es justo un parteaguas en el antes y el después, porque antes del 2021, nosotras nos seguíamos preguntando, ¿no? Bueno, ¿cuántas somos? ¿Cuántas lesbianas somos? ¿Cuántos gays somos? ¿Cuántas bisexuales? ¿Cuántas trans? Etcétera. Y no había un instrumento que permitiera que tuviéramos claridad o un mapeo regional y nacional de cómo estábamos distribuidas, ¿no? Con este instrumento ahora, pues por supuesto que las organizaciones civiles que se encargan o que hacen su labor en el tema de la defensa de los derechos humanos, pues hemos por supuesto tenido ya otro tipo de herramientas para poder seguir con la exigibilidad y la demanda y el acompañamiento para esta procuración y reconocimiento de derechos, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, sí tener un instrumento de esta índole, instrumento que permita cuantificar, ya no solo que tengamos una cualificación de las poblaciones, sino cuantificar, es muy importante, porque entonces a partir de eso podemos estar empezando a hablar de políticas públicas y por supuesto de demandas en cuanto a cómo hacer esas políticas públicas. Otra que sin lugar a duda quiero compartirles es la encuesta sobre salud mental de juventudes LGBT en México. Esta encuesta es muy importante porque justo devenida de los resultados encontrados en la Nacional de Diversidad Sexual y de Género, pues nos damos cuenta que el tema de la salud mental tenemos una deuda, ¿no? La encuesta, por ejemplo, sobre salud mental de juventudes LGBT en México, que tiene o que tuvo un universo de 10,000 juventudes entre 13 y 24 años, pues imagínate, 10,000 juventudes, más de la mitad consideró el suicidio. Y luego, una de cada 3 lo intentó. Es decir, justo, perdón, esta encuesta lo que nos arroja es que el tema de la salud mental es bien importante. Y vuelvo otra vez con el tema de los datos cuantitativos, ¿no? O sea, no es un tema de que
querramos tener privilegios o se esté persiguiendo una priorización de necesidades. No, es que ya los mismos datos nos están llevando al por qué necesitamos implementar otro tipo de políticas públicas, por qué necesitamos ejercer otro tipo de incidencia, etcétera, etcétera. El 3, y ese sí no lo quise dejar afuera, o un tercer avance en este tema de los reconocimientos, pues es sin lugar a dudas la encuesta Intersex, levantada en el 2017, porque históricamente las poblaciones de personas intersexuales, pues estamos en el acrónimo, pero como nos atraviesan otras interseccionalidades, justo de repente esa vivencia intersexual pues se ve invisibilizada, ¿no? Ya que, bueno, las personas intersexuales podemos ser que lesbianas, que bisexualas, que gays, ¿no? Pero también podemos tener una vivencia trans, pero podemos no tenerla. Y entonces justo todas esas interseccionalidades pues como que invisibilizan el tema de lo intersex, ¿no? Y entonces esta encuesta pues viene a romper ese, eso y marca Esa invisibilización o ese estigma, ¿no? ese es correcto. De esta encuesta pues puedo decir que 89 personas fueron la población objetivo, es decir, ya estamos hablando de 89 personas que abiertamente se viven intersexuales, porque hay que decirlo, vivirse intersexual abiertamente no es tan sencillo. Y bueno, estas 89 personas distribuidas en 24 estados de la República, ni siquiera en los 32, es decir, todavía nos hacen falta 8 estados para saber si hay más personas intersexuales. Vuelvo con el tema de los datos, dan mucha luz y mucha claridad como que para dónde tenemos que ir y por qué y para qué, ¿no? Lo otro, que sin lugar a dudas es un instrumento que sirve de referente, al menos para la Ciudad de México, es el informe que presentó el COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, en 2023. COPRED como órgano institucional, esto devenido pues de todos los activismos que hemos estado ahí encima, tiene las facultades justo para solicitar a todas las instancias de la ciudad pues lo que están haciendo en favor de poblaciones históricamente vulneradas, ¿no? En función de eso, pues en el 2023 justo se aventó la travesía de preguntarle pues, a cada institución, bueno, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué resultados has tenido? ¿No? Y todo quedó conglomerado en un informe que está disponible en la web, que justo es el informe de acciones afirmativas desde la institucionalidad para poblaciones de la diversidad sexogenérica. COPRED menciona justo en su informe que básicamente hay como una uniformidad en el tema de poder cambiar pues las realidades de las personas que viven la violencia dentro de la institucionalidad, que tiene que ver justo o que se puede englobar en 3 ejes, como lo son, por ejemplo, los cambios reglamentarios y normativos, ¿no? Que nos ha tocado verlos, pues si ahora tu edificio, el lugar donde laboras, es un espacio donde cuando te contratan dice que está prohibido discriminar por razones de orientación sexual, identidad de género, etcétera, etcétera, pues por supuesto que eso da garantía de un respaldo de ese espacio en el que estás confiando, ¿no? A eso por ejemplificar este primer punto. Luego, COPRED también menciona que otra de las cosas es, pues, no soltar el trabajo con las organizaciones civiles, porque si bien es cierto, ahora desde lo institucional, desde el aparato del Estado, se ha intensificado que es accionar afirmativamente en favor de las poblaciones, pues la chamba de ratito
la traemos las organizaciones civiles, ¿no? Entonces, es importante rescatar eso. Y bueno, lo último que menciona, pues es justo este tema de la participación interinstitucional, es decir, que no solamente COPRED o no solamente ciertos aparatos del Estado estén trabajando por su cuenta, sino que haya una comunicación, una generación de acciones de manera mutua, ¿no? Lo siguiente es traer a la memoria aquel histórico acuerdo de el 23 de noviembre del 2015, en el que el gobierno de la Ciudad de México justo declaraba que la Ciudad de México era una ciudad amigable con la población LGBT, ¿no? El acuerdo sigue vigente y de manera simbólica me parece muy importante porque eso reafirma justo que al ser una ciudad tan poblada y al ser una ciudad referente incluso para América Latina, pues es importante reafirmar este posicionamiento de abrazar a las poblaciones, ¿no? Porque repercute directamente y de forma positiva en otros aspectos. Pero luego también tenemos, por ejemplo, otros instrumentos como la ley para prevenir y eliminar la discriminación o la ley de atención y reconocimiento a poblaciones LGBTIQ más de la Ciudad de México. Y esto lo traigo a colación porque justamente de repente estas normas o estos marcos jurídicos se desconocen, ¿no? ¿Por qué? Pues una razón, algunas son muy jóvenes, por ejemplo, la ley de atención y reconocimiento, pues es una ley que nació en el 2021. Que puedo decir que me tocó, no esa publicación en la Gaceta, con 45 votos a favor y uno en contra se aprobó. Y entonces por eso es importante decirlo. Más y anexos a todas las reformas que ha tenido, por ejemplo, la Ley de Salud de la Ciudad de México, el protocolo de atención a la salud de personas LGBT y un sinfín de trabajo jurídico y legislativo que por parte de los activismos se ha dado, ¿no? Pero luego, sin lugar a dudas, viene este tema que nos tocó vivir el sexenio pasado con la entonces jefa de gobierno, hoy presidenta de la República, que es la creación de la unidad de salud integral para personas trans, ¿no? Por primera vez la Ciudad de México tiene una clínica especializada para atender a las poblaciones trans, binarias y no binarias en el tema de una salud integral, o sea, desde el tema psicoemocional, pasando por el tema endocrinológico, hasta el tema nutricional, etcétera. Con todo y que la unidad es una unidad de lo que en el mundo médico se llama primer nivel, ¿no? Pues ahora la actual jefa de gobierno se ha comprometido con reforzar ya todas sus atenciones, pero también destinar presupuesto para que se pueda enriquecer y puedan mejorar pues muchos de los servicios que ya hay, pero también otros nuevos que no necesariamente tiene por ser de primer nivel, ¿no? Siguiendo de eso y ya para ir como que cerrando esta parte, pudiera yo decir tres más, que son, por ejemplo, pues esto que sucedió en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México el sexenio pasado, independientemente del área de atención a poblaciones LGBT que había, pudiéramos hablar, por ejemplo, de cómo se atendía, porque sí hay una diferencia en, bueno, que exista, pero cómo se lleva el ejercicio de la atención, ¿no? El sexenio pasado, no sé si a ustedes les tocó escuchar algo, una acción de gobierno que se implementó que se llamaba Barrio Adentro. Entonces, que pues básicamente consistía en salir a las calles, ¿no? A estos lugares, pues con un alto índice de violencia, ¿no? Pero también con
cierto o poco desarrollo social, pues a tocar casa por casa y a preguntar justo qué necesidades había. Y entonces, pues por ahí, porque allá anduvimos, nos tocó hacer esa colaboración con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y en el año del 2022 pudimos tener un impacto de acercamiento con 1000 juventudes, de un padrón de 3000 jóvenes de la ciudad, pues 1000 pudieron ser directamente impactadas o atendidas por la colectiva, hablando particular, ¿no? Y luego también nos tocó participar en un ejercicio muy interesante que todavía tiene sus pendientes, pero se empezó, que fue el tema de la capacitación y sensibilización a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México. Esta acción se llamó Mujeres LGBTI en la Luna. En algún momento, cuando se creó la Secretaría de Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, se discutió mucho en torno a cómo iban a llamarse justo esas extensiones de la misma, instaladas en cada demarcación territorial. Terminaron nombrándose lunas, hoy ya cambió el nombre, se llama Unidades de Atención a la Violencia de Género o por razón de género, ¿no? Y había toda esta discusión porque justo el tema de llamarse lunas, algunas considerábamos que era un mal mensaje como un gobierno de izquierda, ¿no? Porque entonces eso aludía a que solamente las mujeres menstruantes o con la capacidad de menstruar podían acudir a este espacio, y entonces todas aquellas mujeres cisgénero, endosexuales, que no podían menstruar o que no podían gestar, o las mismas compañeras trans, entonces, ¿dónde iban? Y bueno, generando un consenso ahí, devenido de una manifestación, porque nos tocó, pues las mujeres aceptó que pudiéramos entrar a capacitar a todas sus lunas, ¿no? Esa, pues, es una más de las acciones que indiscutiblemente se pueden compartir, porque nos tocó vivir. Y lo último, para no extenderme mucho más, es algo que quisiera compartir, es el tema de, a veces, cómo los movimientos sociales se ven en esta travesía de nombrarse, ¿no? Y estoy hablando particularmente en el caso de Marcha Lencha. No voy a hablar por Marcha Lencha, sino voy a hablar desde mi posición como miembro del comité organizador, porque Marcha Lencha justo es el ejemplo de eso, de que a través de transformar el lenguaje, porque reconoces otras vivencias, porque reconoces otras identidades que no necesariamente se empatan con lo que una cree o una piensa, entonces puedes generar comunidad, colectividad, pero también inclusión. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente Marcha Lencha no es un espacio exclusivo para lesbianas cisgénero, ¿no? Es un espacio totalmente abierto para identidades bisexuales, mujeres queer, personas no binarias, lesbianas trans. Es decir, es importante mencionar, porque justo a través de ese transformar se puede generar esa inclusión. Claro, y estos elementos que nos mencionas, Azul, estos instrumentos que se han aterrizado, que se han logrado aterrizar a nivel institucional, sin duda son elementos pues muy importantes. Hay muchísima población docente, población administrativa, por ejemplo, en espacios institucionales educativos y educativos, que desconocen toda esta información y que pues a veces incluso no saben cómo acercarse a estas poblaciones de la diversidad, ¿no? Cuando los tienen como de primera mano y que son además
agentes de primer contacto, ¿no? Y toda esta historia que nos señalas acerca de estos avances en esta forma de instituir el tema del reconocimiento de la diversidad sexual, pues es una información muy valiosa y muy importante que puedan retomar quienes nos estén viendo, ¿no? Como población docente, administrativa, incluso el personal que dirige o que lidera los espacios educativos aquí en el IPN. Yo te quiero preguntar ya para ir cerrando, ¿de qué recursos crees que se pueden valer las poblaciones estudiantiles justamente para ayudarse a reconocerles pues estas diversidades? ¿Crees que hay algunos elementos básicos con los que pueden contar y que pueden de los que pueden echar mano fácilmente? Sí, por supuesto. Yo creo que el primero y el más eh, natural, por así decirlo, es el cuestionarse siempre de su propia vivencia, ¿no? El interiorizar justo qué tan arraigada o qué tan normalizada tienen la violencia dentro de su propia vivencia o en su propia vivencia, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se empieza un ejercicio muy claro de concientización para que justo después pues se den estas relaciones de entendimiento mutuo y se pueda lograr pues este espejeo de decir, bueno, no necesariamente por ser como soy, únicamente me atraviesan las violencias, ¿no? También hay otras personas que incluso tienen una mayor vulnerabilidad por otras interseccionalidades que les atraviesan, ¿no? Porque pues hay de todo tipo de estudiantes, digo, nuestras unidades tienen de todo tipo de estudiantes, hay estudiantes que vienen, por ejemplo, de familias de clase media o lo que se concebía como clase media, se concibe todavía como clase media, pero hay estudiantes que no, hay estudiantes que pues vienen de familias no acomodadas, ¿no? Estudiantes que vienen del barrio, de pueblos originarios, y que justo tienen un sinfín de interseccionalidades que necesitan concientizar para poder generar esta sensibilidad y entonces poder entender por qué es importante hablar de la no normalización de una violencia sistémica para poder generar un bienestar social, porque además es un derecho de su misma vivencia. O sea, las personas no venimos al mundo a sufrir, eso en la utopía máxima, ¿no? Sino que pues venimos a este viaje nomás es de ida y tenemos que disfrutarlo. Claro, Azul, muchas gracias por pues estas palabras, ¿no? Y esta información que nos compartes. Y volvemos al planteamiento inicial, ¿no? Justamente lo importante es cómo podemos reconocer o cómo es necesario reconocer la diversidad sexual como una riqueza social, ¿no? Y como una riqueza social, pues para caminar justamente hacia la visibilización de estas diversidades, para reconocernos a nosotras mismas, nosotros mismos, pero también para reconocer y ejercer y pues solicitar los derechos que tenemos como personas independientemente de estas diversidades y justamente considerando también estas diversidades, ¿no? Pues Azul, muchísimas gracias por tu participación. No sé si quieras agregar algún comentario o comentarnos también, cuéntanos en dónde podemos seguirlas en sus redes sociales o cómo podemos contactarles. Sí, un último comentario, nada más, súper rápido. El tema todavía de las demandas que permean muchísimo, que tienen que ver justo con los temas de asignación de presupuesto y financiamiento de proyectos que sigan atendiendo justamente las necesidades poblacionales, ¿no?
También mencionar que justo el tema del reconocimiento de derechos no es un tema finito, o sea, es una lucha constante, es estar haciendo una incidencia constante, justo porque los derechos humanos no son absolutos, ¿no? Tienen una constante actualización y se ajustan y se va visibilizando esto justo en las demandas sociales que hay. Solo para finalizar eso, y pues nos pueden encontrar a través de Facebook, Instagram, TikTok y X como Colectiva Mujeres Barrio Adentro. Ahí con gusto podemos interactuar y estamos a la orden en medida de que se necesite. Agradecer otra vez el espacio de participación y como siempre un gusto. Un placer también para nosotras, Azul, contar con tu participación y pues nos sentimos muy orgullosas de la información, de este acercamiento que tenemos contigo y también pues muy agradecidas con toda la información que nos compartes. Pues te estaremos buscando para más espacios así y pues seguimos en comunicación. Muchísimas gracias por tus aportaciones.